Hola, soy Ana Berg, estudiante de máster de profesor de español como L2 en la Universidad de Girona, y escogí hacer mis prácticas en la Universidad de Exeter, que aquí podéis ver una parte de ella. Exeter es una ciudad que se encuentra al suroeste de Gran Bretaña, a unos 20 minutos en tren de la costa, y que por su situación, su clima es bastante mejor que en otros lugares de UK. Ahora vamos a ir a conocer a algunos de mis alumnos. Ellos son estudiantes de último año de grado en lenguas modernas y nos van a explicar un poco cuáles han sido sus impresiones con las clases que les he dado. Aquí tenemos a tres de mis estudiantes. Él es Ross, Ellen y Olivia, y nos van a explicar un poco sus impresiones sobre las clases. Vale, ha sido muy útil tener una nativa en nuestras clases y hemos aprendido cosas que nunca antes hemos practicado. Por ejemplo, hemos practicado la entonación, la curva melódica, la pronunciación y las posiciones de acentos en varias palabras y también la conversación. Además, tuvimos unas clases adicionales antes de nuestro examen oral, las cuales fueron muy útiles para sentirnos más preparados y tener más confianza. Esperamos que para el año que viene venga otra persona para ayudarnos. Y seréis muy bienvenidos a Exeter. Adiós. Adiós. Hasta luego. Ahora vamos a subir al despacho de mi tutora. Ella ha sido mi guía en esta experiencia y nos va a explicar qué ha supuesto para la Universidad de Exeter tener una alumna en prácticas. Buenas tardes, me llamo Isabel Moros y soy la coordinadora de lenguas de la Unidad de Estudios Hispánicos en el Departamento de Lenguas Modernas en la Universidad de Exeter. Entonces, este es el primer año que hemos tenido esta experiencia de tener con nosotros a un estudiante de maestría de español como segunda lengua o de español lengua extranjera. Entonces la experiencia ha sido muy gratificante y muy enriquecedora por varias razones. En primer lugar, porque hemos podido intercambiar distintos puntos de vista, distintas formas de hacer las cosas. Hemos ganado por nuestra parte con lo que el estudiante de posgrado ha aportado a nuestro programa, y ha beneficiado a nuestros estudiantes el tener esa visión nueva que puede venir de alguien que no esté familiarizado con el programa en sí, ¿ya? Porque muchas veces es bastante fácil ver simplemente las cosas desde nuestro punto de vista, y esto nos ha ayudado a verlo desde otro ángulo. Por otro lado, también ha sido muy beneficioso el ver cómo nuestros estudiantes han respondido a lo que esta persona ha aportado. Sobre todo, lo que más les ha ayudado ha sido el saber que podían tener un refuerzo extra adicional cara a su examen oral. El examen oral de los estudiantes finalistas es una de las pruebas más importantes para nuestros estudiantes, porque en ese examen culmina lo que han estado haciendo durante su licenciatura de 4 años, y por tanto ha sido fundamental la labor que la estudiante, en este caso de posgrado del máster de la Universidad de Girona, ha podido contribuir a nuestro programa y al beneficio de nuestros propios estudiantes. No solo he adquirido experiencia, sino que además he descubierto que la docencia es mi verdadera vocación. Y he podido poner en práctica muchos de los conocimientos que adquirí a lo largo de mi grado en Lengua y Literatura Española y del máster. Recomiendo este máster principalmente a toda persona que ame la docencia y que deseen dedicarse a ello, puesto que abre infinidad de puertas a nivel laboral
y está muy valorado en el extranjero, por no decir que es casi imprescindible para optar a puestos de trabajo en escuelas primarias, secundarias, universidades y academias de idiomas, tanto en el extranjero como en España. Por otra parte, este máster da la posibilidad de poder hacer tus prácticas en el extranjero, oportunidad que ningún alumno debería desaprovechar, puesto que todo lo que obtienes de esta experiencia es positivo para nuestro futuro profesional. Un saludo desde Exeter, mi nuevo hogar, ya que me voy a quedar a trabajar como profesora de español. Espero veros a alguno de vosotros en marzo, os deseo muchísima suerte y hasta pronto.